Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2. Estaremos hablando acerca del acceso al crédito y cómo influye para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara, julio del 2022. En esta instancia nos encontramos en la agenda del capítulo número 1, para el cual estaremos abordando los antecedentes, el planteamiento de investigación, definición, enunciado, formulación del problema, preguntas de investigación, objetivos y justificación. Como primer punto nos encontramos con los antecedentes. Estos se dividen en tres categorías: a nivel mundo, local y Latinoamérica. Si hablamos acerca del mundo, el acceso al crédito es de suma importancia para que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas pues, puedan crecer. Sin embargo, es de conocimiento que estas mismas pues enfrentan ciertas dificultades para acceder al crédito, para la cual se ha recopilado una serie de investigaciones que afirman estos obstáculos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas. En el 2017 se encontró una investigación que habla acerca del financiamiento de las pymes a través de los mercados de capitales, donde resaltan que la principal problemática son los altos costos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para poder acceder a los créditos. Para este punto cabe mencionar que las micro, pequeñas y medianas empresas pretenden acceder a ciertos tipos de financiamiento, para el cual encontramos el financiamiento bancario, comercial y el financiamiento mediante instituciones públicas. El financiamiento bancario es el que se divide en corto y largo plazo. Este consiste en la captación de un capital para que pueda desarrollar las operaciones e inversiones una entidad o una persona. El financiamiento comercial, pues, es aquel que consta pues, de la captación de un capital también, en el cual este es a través de los proveedores, acreedores y anticipos de los clientes. El financiamiento a través de instituciones públicas es la captación de un capital a través de instituciones internacionales gubernamentales que apoyan el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Bien, si nos situamos en Latinoamérica, observamos que esta problemática persiste a lo largo de la historia, es decir, que el acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales problemáticas para acceder al financiamiento, para el cual pues nosotros hemos encontrado una investigación que fue realizada en el 2014 que habla acerca del financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en Argentina, donde resaltan que la principal problemática es la falta de un financiamiento adecuado y los términos de garantías. Si hablamos localmente, cada vez se destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas forman un pilar fundamental en la economía y el desarrollo de Honduras o de un país. Cabe mencionar que cada 10 de 7 hondureños trabajan en una micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, para el caso, Honduras no se queda atrás, sigue siendo o sigue persistiendo la problemática del acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan tener un financiamiento adecuado. Entre los principales problemas y obstáculos que se enfrentan, pues es la falta en términos de garantía, los altos costos que tienen que enfrentar en comparación a las grandes compañías. Como siguiente punto tenemos el planteamiento del problema. Tenemos el enunciado del problema y la formulación del problema. El enunciado del problema dice que el acceso al crédito le da a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de concretar sus proyectos. Sin embargo, las dificultades para acceder a los créditos se ha convertido en uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector PYME y esto vuelve su desarrollo más lento, por lo que es importante estimar en qué medida influye el acceso al crédito para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El siguiente punto es la formulación del problema. El acceso al crédito siempre ha sido un obstáculo para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y en la actualidad esto no es diferente, por lo que nuestra investigación se abre con la siguiente interrogante. ¿En qué medida influye el acceso al crédito para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022? Muy bien, como siguiente punto nos encontramos con las preguntas de investigación. Cabe mencionar que estas pues se formulan en base a nuestro tema de investigación. En el caso tenemos cómo afecta la falta de garantías para la obtención de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, cuál es el monto total de los créditos a los cuales están accediendo las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero. De igual forma, cuál es el porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas que están accediendo al crédito en el rubro cafetalero. Como siguiente punto también se formuló lo que son los objetivos del planteamiento del problema, para el cual tenemos un objetivo general y tenemos los objetivos específicos. El objetivo general pues, se deriva de nuestro tema de investigación y ha sido formulado de la siguiente manera.
Determinar en qué medida influye el acceso al crédito en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis, Santa Bárbara, julio 2022. Los objetivos específicos, estos también, cabe mencionar que su estructura es en base a nuestras preguntas de investigación que hemos mencionado anteriormente, para los cuales se han formulado de la siguiente manera. Determinar el impacto de las insuficiencias de garantías para la obtención de créditos en las micro, pequeñas y medianas empresas. Como siguiente, conocer el monto total de los créditos a los cuales pues han accedido las micro, pequeñas y medianas empresas para el rubro cafetalero. De igual manera, conocer el porcentaje de las pymes que están accediendo al crédito en el rubro cafetalero. Como siguiente punto tenemos la justificación de la investigación. Tenemos que es conveniente realizar la investigación sobre el acceso al crédito y cómo influye para el crecimiento de las pymes, porque servirá para identificar las razones del por qué las pocas facilidades con las que cuentan las pequeñas y medianas empresas al momento de buscar un financiamiento y por ende su desarrollo es más lento. Como siguiente punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 2, donde hablaremos de la revisión de la literatura, el marco referencial, marco teórico, conceptual, legal y filosófico. Dentro de la revisión de la literatura tenemos el análisis del macroentorno, que es en el mundo, microentorno, que es en Latinoamérica, y análisis a nivel local, que es en Honduras. En el macroentorno tenemos que las pequeñas y medianas empresas, aún en países más desarrollados, cuentan con dificultades para acceder a los créditos. Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran son las altas tasas de interés en esta parte del mundo. En el análisis del microentorno tenemos que en Latinoamérica las pequeñas y medianas empresas son un sector importante en la economía de los países. Sin embargo, se encuentran con muchos más obstáculos al momento de buscar acceder a un crédito, tomando como obstáculos las garantías insuficientes y los altos costos de financiamiento. En el análisis a nivel local en Honduras, las pequeñas y medianas empresas son un sector primordial en la economía del país, generando una gran cantidad de empleos para la población y confirmándose como uno de los pilares de la reactivación económica y crecimiento del país. A pesar de eso, de ser un motor en la economía del país, las pequeñas y medianas empresas se encuentran con muchas dificultades al momento de buscar acceder a un crédito. Como siguiente punto tenemos el marco teórico. Para ampliar un poco más acerca de nuestra investigación y tener un mejor entendimiento, se presentan dos teorías que son de suma relevancia en nuestra investigación. Para el caso tenemos la teoría del equilibrio estático y la teoría de la jerarquía financiera. La teoría del equilibrio estático fue desarrollada en 1973. Esta teoría nos habla de un equilibrio que debe existir entre el beneficio y el costo de un endeudamiento externo. Esta teoría también sugiere que las compañías prefieren financiar sus operaciones con financiamientos externos. Por lo contrario, la teoría de jerarquía financiera, que fue desarrollada en 1984, nos habla de que las compañías prefieren autofinanciar sus operaciones, es decir, iniciar con capital propio. Si bien en la actualidad cabe mencionar que es de conocimiento pues, de que las compañías al iniciar sus operaciones prefieren optar por un capital propio, pero a medida que estas van creciendo y desarrollándose necesitan un financiamiento externo que les pueda solventar todas las necesidades. Es decir, no necesariamente una sustituye a la otra, sino que puede trabajar en conjunto. Como siguiente punto nos encontramos en el marco conceptual, donde se presentan ciertos términos que son de suma relevancia para poder tener un mejor entendimiento al tema de investigación, para el cual definiremos algunas de las mismas. PYME, para el caso, es el acrónimo que es utilizado para referirnos a las pequeñas y medianas empresas. Estas suelen tener un número de colaboradores bastante bajos, sus ingresos y sus operaciones suelen ser moderadas en comparación a las grandes compañías. El crédito, pues, consiste en la intermediación mediante un financiamiento por el cual se capta un capital para que una persona o una entidad pueda desarrollar sus operaciones. Y este, pues, se pacta mediante un pago o varios pagos para el cual se juramenta que el capital retornará a su prestamista. Continuando con las definiciones, tenemos la definición de financiamiento, que es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos y los utiliza para la adquisición de bienes o servicios o bien para generar más inversión. Otro término es el término de deuda, que es la obligación que tiene una persona o empresa de pagar o retribuir algo completamente, generalmente es dinero. Continuando con nuestra presentación, tenemos el marco legal, el cual habla
de las leyes que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta ley busca impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Además, busca crear condiciones favorables para que las pequeñas y medianas empresas cuenten con facilidades al momento de buscar acceder a los créditos. También tenemos la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Esta ley tiene como incentivo la exoneración del pago del 100% de los impuestos los primeros 3 años de operación y la exoneración del pago del 50% de los impuestos en los siguientes 2 años. Dentro del marco filosófico tenemos un pensamiento del profesor de finanzas, Stewart Myers, que dice que las empresas no toman sus decisiones de financiación con el fin de alcanzar el nivel de endeudamiento óptimo. Además, las estructuras financieras observadas en el mundo real son consecuencia de las decisiones de financiación tomadas en el pasado. Eso haciendo referencia de que no se hace el análisis correcto por parte de las pequeñas y medianas empresas al momento de analizar si necesitan el crédito o no. Como siguiente punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 3, donde hablaremos de la metodología de la investigación, el diagrama de variables, la hipótesis, la metodología, selección de la muestra, instrumentos y limitaciones. Para el caso nos encontramos con la matriz de congruencia. La matriz de congruencia tiene como objetivo validar de que nuestro tema de investigación tenga una coherencia con las preguntas y los objetivos planteados. Como se pudo ver a más a detalle en el capítulo número 1 y como vemos en la ilustración, pues sí existe esta correlación o esta coherencia entre el tema de investigación y los ya antes mencionados. El siguiente punto es el diagrama de variables. El diagrama de variables, su objetivo es mostrar el desglose tanto de la variable independiente como de la variable dependiente, junto con sus dimensiones e indicadores. Pueden ver las dimensiones de la variable acceso al crédito, que es financiamiento, educación financiera, estructura financiera y garantías insuficientes. Y las dimensiones de la variable acceso al crédito, que es competitividad, estrategias, planeación y entorno económico. Como siguiente punto tenemos la hipótesis de nuestra investigación, en la cual tenemos una hipótesis nula y una hipótesis de investigación. La hipótesis nula es la siguiente: el acceso al crédito no influye significativamente en el crecimiento de las pymes en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Y la hipótesis de investigación es el acceso al crédito sí influye significativamente en el crecimiento de las pymes del rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos con la metodología, para la cual definiremos cada uno de los elementos utilizados en la misma. Nos encontramos primeramente con un enfoque, que el enfoque es cuantitativo, lo que quiere decir que el análisis será en base a datos estadísticos o matemáticos. Tenemos un estudio para el cual será no experimental, lo que nos dice de que las variables no serán manipulables. Tenemos un diseño que va de la mano con el estudio, que para el caso es no experimental transaccional, lo que quiere decir que las variables no serán modificadas. El alcance será correlacional. Esto lo que quiere decir, pues, de que nuestra variable independiente, pues, tiene un impacto sobre las variables independientes. Y tenemos, por último, lo que viene a ser el método utilizado, que en este caso será deductivo, y este va de la mano con lo que es el enfoque. Como el enfoque será cuantitativo, nuestro método será deductivo. Como siguiente punto nos encontramos con la selección de la muestra. Para el caso, tenemos la unidad de análisis, la población y la determinación de la muestra. La unidad de análisis, pues, serán todas aquellas empresas catalogadas como pequeñas y medianas en el municipio de San Luis Santa Bárbara. La población serán todos los cafetaleros registrados en el Instituto Hondureño del Café y en el municipio de San Luis Santa Bárbara. Nuestra muestra fue determinada en base a la fórmula finita, en la cual se procedió a despejar ciertas variables para las cuales tenemos Z que era 1056 en el caso nuestro total de la población. Tenemos la Z que en el caso pues era nuestro margen de confiabilidad que es el 95%, que si lo buscamos en nuestra tabla Z será el 1.96%. La P y la Q que representan ambos el 50% y nuestro margen de error que era un 5%, dando total 282 encuestas. Como siguiente punto tenemos los instrumentos y técnicas a utilizar. En el instrumento para la recopilación de datos se utilizó el instrumento de la encuesta, misma que fue aplicada a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro cafetalero ubicadas en San Luis Santa Bárbara.
La unidad de respuesta, la encuesta tenía dos tipos de unidad de respuesta, una selección única y una escala de Likert. La escala de Likert tiene 5 posibles respuestas que van desde totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. La técnica para la recopilación de datos utilizó la técnica del cuestionario, mismo que se aplicó de manera virtual a las pequeñas y medianas empresas y fue creado mediante la aplicación de Google Forms, ya que es una herramienta de fácil acceso para la población encuestada. Muy bien, nos encontramos con las fuentes de información. Para el caso se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. Nuestra fuente primaria será el instrumento que se aplicó a la población y nuestras fuentes secundarias pues serán investigaciones e informes que fueron realizados anteriormente a nuestro tema, cual se está presentando. Y para el caso tenemos los libros que se desarrolló a lo largo del curso. Como limitaciones, tenemos la principal limitación que tuvimos fue la dificultad para acceder a la población objeto de estudio, ya que el instituto que maneja esta información nos dijo que la información es confidencial y no estaba disponible para el público. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 4, en el cual hablaremos acerca de los resultados y la discusión. Como primer punto, antes de comenzar a aplicar las encuestas, se realizó una prueba piloto de 10 encuestas a la población seleccionada que estaba dentro de la muestra. Los resultados fueron, el análisis fue el análisis de alfa de Cronbach. El resultado fue .767, lo que nos indica que el nivel de fiabilidad que tiene nuestro instrumento. Luego se procedió a aplicarlo. Muy bien, como segundo punto nos encontramos con los resultados de la investigación del instrumento que se aplicó. Para el caso, pues, se presentan en esta parte dos de las preguntas que son relevantes en nuestro tema de investigación. ¿Cuenta con recursos propios para financiar sus operaciones? Fueron una de las preguntas que se realizaron, para el cual podemos observar que el resultado mayor se encuentra en un 49,28%, que en este caso habla que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que quiere decir que cierto grupo o número de la población cuenta con cierta parte de los recursos para financiarse y no con el total de la misma para poder hacerlo. En el caso nos encontramos con un 19,42% que habla que cuenta con todos los recursos para poder financiarse y un 14,03% no tiene acceso ni tampoco cuenta con un capital para poder financiar sus operaciones. Como siguiente pregunta, se menciona o como se refleja en la gráfica, cuál es el monto de los préstamos a los que han podido acceder. Para este caso, los montos van desde 100.000 lempiras hasta los 500.000 lempiras, para el cual podemos observar que en la gráfica se refleja un 39,57% que el monto más alto al que han podido acceder los caficultores pues se encuentra en 100.000 lempiras, que en muchas ocasiones este monto se considera un poco insuficiente para poder solventar las necesidades del rubro. Sin embargo, un número bastante elevado que se está representado por un 32,01%, pues habla acerca de que no han podido acceder a ningún préstamo. De igual manera, se presentaron otras de las preguntas, se presentan otras de las preguntas que ha optado por financiar sus operaciones con recursos externos. Si vemos la ilustración que se está proyectando, un 45,32 y un 44,80% de la población están totalmente de acuerdo. Es decir, han pensado todas las compañías, como se ha mencionado en capítulos anteriores, a medida van creciendo, necesitan de financiamientos externos y un pequeño grupo de la población pues no ha tenido esta iniciativa de financiar sus operaciones con recursos externos. Otra de las preguntas que se mencionan es, ¿considera que el tamaño de su empresa ha influido en la aprobación de algún financiamiento? Para el caso como se proyecta, ¿verdad? Un 70,86% mencionan que totalmente están de acuerdo. Es decir, que el tamaño de la empresa a la hora de solicitar un crédito, pues las instituciones financieras toman en consideración el volumen de la misma, porque según el tamaño de la compañía va a ser el volumen de ingresos que puede llegar a tener la misma y puede ser como utilizada forma para determinar que la compañía sí puede solventar esta deuda a largo plazo. De igual manera nos encontramos con otra pregunta de investigación, que si existe el acceso al crédito en su rubro, es decir,
como nuestro tema de investigación habla acerca del acceso y los problemas que se enfrentan, vemos que en el rubro cafetalero pues no es la excepción. Vemos un 32,25% que dice que están en desacuerdo y habla que de un grupo bastante pequeño de un 9,35% sí lo están. Es decir, la mayoría de la población que se ha encuestado menciona de que el acceso es bastante débil para el rubro cafetalero y que de igual manera, pues, un grupo bastante minoritario sí han tenido la oportunidad de acceder al mismo. Otra de las preguntas que se presenta, ¿ha crecido su operación en general en los últimos 3 años? Como se puede observar dentro de la gráfica, pues el rubro cafetalero es bastante rentable en nuestro país. Se ve el 51,80% que está totalmente de acuerdo, lo que quiere decir que las compañías, a pesar de la pandemia que se obtuvo o que se vivió en el 2019-2020, no afectó del todo a este rubro. Como siguiente punto tenemos la prueba de hipótesis. Se procedió a realizar el análisis de Pearson y los resultados fueron los siguientes. En la correlación de Pearson tenemos un punto 663, lo que nos indica que por cada unidad que se mueva la variable acceso al crédito, la variable crecimiento de las pymes crecería un punto 663. Siguiendo con los resultados, el nivel de significancia obtenido es punto 000. Estos resultados obtenidos se encuentran en el nivel de significancia existente .001, lo cual significa la correlación existente significativa, ya que es menor que 0,005, que es el grado de validación el cual es aceptado. De este modo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo cual se concluye que el acceso al crédito sí influye significativamente en el crecimiento de las pymes del rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Como siguiente punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 5, donde hablaremos de las conclusiones, las recomendaciones y las propuestas de mejora. Iniciando con esta etapa final de la investigación, pues hablaremos de las conclusiones, para los cuales se concluye que en la medida de la falta de las garantías dejen desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas a la hora de acceder a un financiamiento. Es decir, los términos de garantía son sumamente importantes. Las instituciones financieras las utilizan como soporte para poder manifestar si la compañía es apta para obtener el crédito y poder solventar la deuda a largo plazo. Las micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con muy poca información acerca de las opciones de los financiamientos a los cuales pueden acceder. Es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas, la información con la que cuentan o se encuentran un poco desinformadas acerca de los tipos de beneficios que pueden obtener por mediante tipo de financiamientos externos o instituciones que pueden proveerles y ayudarles a crecer en el mismo. Se determinó también que la ausencia de un historial crediticio pues pone en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder acceder a un crédito. Lo que quiere decir que, como se mencionaba anteriormente, viene de la mano con los aspectos en materia de garantías. Un historial crediticio es la garantía de que una compañía anteriormente ha obtenido un financiamiento y ha podido solventarlo o no ha podido con el mismo. Entonces, este es un método utilizado por todas las instituciones financieras para poder definir si es apta para optar al mismo. De igual manera, se determinó que el monto total de los créditos, pues, a los cuales han accedido las micro, pequeñas y medianas empresas para el rubro cafetalero específicamente, en el municipio de San Luis Santa Bárbara, pues, se mencionaba, como se explicó en el análisis de esta pregunta, que menciona el monto, como el monto máximo al que han podido acceder es 100.000 empiras, y como se mencionó, pues es un monto que muchas veces es considerado insuficiente para poder solventar las necesidades del rubro. De igual manera, tenemos lo que son las recomendaciones para poder mejorar estas partes con las cuales hemos concluido. Pues fomentar a las entidades financieras que contribuyan al desarrollo del sector. Recordemos que las micro, pequeñas y medianas empresas pues, forman parte de un pilar de la economía del país y el desarrollo del mismo. Entonces, fomentar y incentivar a que las instituciones financieras pues brinden un mejor apoyo a las mismas. Exhortar a que las micro, pequeñas y medianas empresas se mantengan pues en constantes capacitaciones, es decir, mantenerse informadas y a sus empleados también, ¿verdad? Para que las mismas puedan obtener un nivel educativo suficiente en el área financiera.
Como siguiente recomendación, tenemos incentivar a la creación de programas que apoyen al crecimiento y al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, incentivar a organismos, incluso al Estado, de que pueda proveer programas, ¿verdad? Acerca de que las micro, pequeñas y medianas empresas, como se mencionó, son sumamente importantes y para que este sector siga manteniéndose a la vanguardia, pues con programas de apoyo para que puedan seguir creciendo. Como propuestas de mejora tenemos las siguientes. Se propone a las pequeñas y medianas empresas a dedicar el tiempo suficiente y necesario a la educación financiera, ya que mediante esta educación que se tendrá una vida financiera saludable, también consiguiendo con la educación financiera obtendrán resultados de mejores garantías y tendrán mejores capacidades de pago. Esto con el fin de en el futuro obtener otros créditos. También se propone al Estado de Honduras que realice las investigaciones exhaustivas de las necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en relación a los accesos a los créditos. De este modo, al tener cuáles son las necesidades, se pueden crear programas o generar alianzas con entidades bancarias para que las pequeñas y medianas empresas cuenten con facilidades al momento de buscar un crédito. Gracias, Gracias. Rick.